Estamos en el capítulo de reumatología. Mi nombre es Jesús de la Jara Cordero. Hago la especialidad de medicina interna en el Hospital Rebagliati. A continuación, el tema que vamos a tratar hoy es de vasculitis. Vasculitis es un tema muy importante, ya que viene bastante en los exámenes, sobre todo la parte de diagnóstico, de reconocimiento del tipo de vasculitis en el cuadro clínico. Por lo tanto, vamos a andar sobre todo en los criterios diagnósticos. Ya, entonces, la vasculitis en general es un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan patológicamente por la evidencia de una inflamación vascular, ¿no? O sea, lo que va a inflamarse es la parte vascular, las arterias, los capilares y las vénulas. Produce estos grados variables de oclusión e isquemia tisular, ¿no? Entonces, las manifestaciones que vamos a ver en verdad son evidencia de una isquemia, de falta de aporte hacia los tejidos. Puede ser, por ejemplo, el nervio, ¿no? El nervio disminuye el aporte de oxígeno de sangre y entonces causa neuropatía, ¿no? Si disminuye el aporte de sangre al pulmón, causa problemas pulmonares y así. Clínicamente por un conjunto de síntomas y signos que vamos a ver a continuación, ¿no? También obviamente esto atañe a la piel, ¿no? La piel sufre de isquemia y esto va a conducir a muchas alteraciones a nivel de la piel. Entonces, para entender lo que es vasculitis, que es un tema bien amplio, en verdad no va a quedar corto el tiempo, tenemos que recordar estos conceptos fundamentales, ¿no? Esta clasificación que se realizó en Chapel Hill en el año 1993 incluye variantes de vasculitis según el tamaño de vaso que afecta, ¿ya? Entonces, vasculitis de grandes vasos nos referimos dos: arteritis de la temporal o de las células gigantes, también llamada enfermedad de Horton, también conocida por ese nombre, arteritis de Takayasu, y luego existe la vasculitis de vaso de tamaño mediano, ¿no? O de mediano calibre. Ahí encontramos a dos: a la PAN con N, poliarteritis nodosa clásica, y a la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad predominantemente de los niños, ¿no? En la época en lo que vemos en pediatría. Vasculitis de pequeños vasos incluye a todas las demás: granulomatosis de Wegener, síndrome de Sjögren-Strauss, poliangiitis microscópica, llamada también la poliarteritis nodosa pequeña de pequeños vasos, la púrpura de Heno-Schollen, la vasculitis crioglobulinémica esencial y la vasculitis leucocitoclástica cutánea. Esta clasificación del 93, vamos a ver ahora que hay una nueva clasificación, pero me parece que esta es la más didáctica, sobre todo para recordar las enfermedades. Vamos a ver también que estas enfermedades han cambiado de nombre en cuanto a, ya no se están usando estos acrónimos, pero es necesario recordarlas porque de esta manera le va a venir probablemente en el examen, ¿no? Los cambios son del 2012, así que no creo que haya mayor cambio ahí, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de vasos de amplios, vasos grandes, fundamentalmente lo que son la coronaria, ¿no? Ese es el arco aórtico, las coronarias, lo que es la irrigación a nivel cerebral, de la parte de los medianos vasos, los iniciales, los interlobares del riñón, y los pequeños vasos ya los que son los vasos que llegan hasta el glomérulo, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, las alteraciones van a ver ahí, ¿no? Los grandes vasos fundamentalmente van a ser alteraciones a nivel de la carótida, de la coronaria, ACV, etc., ¿no? Medianos a nivel del riñón, y pequeño ya a nivel mucho más pequeño vascular, incluye glomerulopatías primarias, ¿no? Esta también es la clasificación que se ha realizado, como vemos acá, ¿no? Entonces, esta es la distribución de los vasos. Acá vemos los vasos grandes, arteritis de Takayasu y las células gigantes o enfermedad de Horton. De las células medianas recordemos la PAN y la enfermedad de Kawasaki, y acá son los vasos más pequeños, ¿no? Los vasos más pequeños ahora se están dividiendo en vasculitis de pequeños vasos asociados a ANCA, ¿no? Que es el anticuerpo antineutrófilo, ¿no? Anticitoplasma de neutrófilo. Y ahí está la polangiitis microscópica, que es una variante de la PAN, ¿no? La PAN clásica, la PAN vasos pequeños, la granulomatosis de Wegener y la granulomatosis eosinofílica, que es el Sjögren-Strauss, ¿ya? Y aparte también está la enfermedad antimembrana basal glomerular, conocida también como el síndrome de enfermedad de Goodpasture, y la vasculitis de pequeños vasos asociados a inmunocomplejos. En estas de aquí se encuentran la crioglobulinemia, la vasculitis IgA, la púrpura de Heno-Schollen, y la vasculitis urticaria, ¿no? Hipocomplementémica. Entonces, en el año 2012, ¿no? Los criterios de Chapel Hill se modificaron. Es una modificación más que todo de nomenclatura, ¿ya? Eso es algo importante que recuerden, ¿ya? O sea, es nomenclatura más que clasificación etiopatológica o diagnóstica. Entonces, se han agrupado estas vasculitis. En la primera parte permanece igual, ¿no? Vasculitis de grandes vasos, arteritis de Takayasu, arteritis de células gigantes. En la parte de mediano vaso está la poliarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki, siguen esas dos.
En la parte de vasculitis de pequeños vasos, ahí están entonces separados, ¿no? Las vasculitis que se relacionan con el ANCA, asociados a ANCA, ahí está la poliangiitis microscópica y la granulomatosis de Wegener. Además de eso, está la poliangiitis granulomatosa eosinofílica, ¿no? Entonces miren ustedes, es el cambio de la denominación, ¿no? Wegener, antiguamente llamaba la enfermedad de Wegener, ahora se llama poliangiitis con granulomatosis, ¿ya? Poliangiitis con granulomatosis. Y la enfermedad de Schiller-Strauss ahora se denomina poliangiitis con granulomatosis eosinofílica, ¿no? Son cambios simplemente que van a la par de la fisiopatología de las enfermedades, pero bueno, se está tratando de quitar esos nombres propios, ¿no? Pero es necesario que ustedes lo recuerden porque probablemente les va a venir así. Y las vasculitis de pequeño vaso asociadas a complejos inmunes, ¿ya? Aquí están la antimembrana basal glomerular, que es el Goodpasture, la vasculitis crioglobulinémica, que vamos a ver que tiene algunas variantes, y la vasculitis asociada a IgA, ¿ya? Que es la púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Más predominantemente en edad pediátrica, ¿no? Y la vasculitis urticarial que ya hemos hablado, ¿no? Y aparte de estas entonces, están también la vasculitis de vaso variable. Eso quiere decir que, por ejemplo, la enfermedad de Behçet es una vasculitis típicamente, por ahí les pueden preguntar, ¿no? Que cuál vasculitis afecta a pequeños vasos, medianos, grandes y también incluso a vénulas, ¿no? También afecta a Behçet a vénula, entonces la enfermedad de Behçet es un típico ejemplo de vasculitis de vaso variable, se dice, ¿no? Ahora, el síndrome de Cogan también. Y aparte también hay otra clasificación, otro grupo que encuadra las vasculitis de órgano simple, ¿no? De órgano único. Eso quiere decir que solamente afecta un órgano, ¿no? Por ejemplo, la arteritis cutánea. Hay una vasculitis poco común, muy poco hablada, que no vamos a tocar profundamente, la aortitis aislada, ¿ya? La aortitis aislada es un tipo de vasculitis que solamente afecta a la aorta, ¿ya? Entonces, es un tipo de vasculitis con órgano único, ¿no? La angeitis leucocitoclástica cutánea, que solamente afecta también a la piel, y así. La vasculitis del sistema nervioso central primaria también es un tipo de vasculitis, ¿no? Que se relaciona a veces a cuadros de convulsiones, ¿no? También puede ser efecto de masa, ¿ya? Una causa importante de vasculitis a nivel del sistema nervioso central. Aparte también vasculitis asociadas a enfermedades sistémicas como son el lupus, ¿no? Vasculitis por lupus, por artritis reumatoide, por sarcoidosis. Y la vasculitis asociada a una etiología probable, ¿no? Algunos virus, por ejemplo el VIC, que vamos a ver que se relaciona bastante a otro tipo de vasculitis también. La ortitis asociada a sífilis también, ¿ya? En cuadro de ortitis un diagnóstico diferencial importante es la infección por sífilis, ¿ya? Que también puede dar un cuadro de ortitis. Y así también, ¿no? Asociadas a drogas, etcétera, ¿no? Asociada a cáncer. Entonces, más que todo han ampliado este grupo que es viendo la causa, ¿no? Definiciones de vasculitis, ¿no? Vasculitis asociada a enfermedad sistémica, a una etiología ya más o menos reconocible, o una vasculitis aislada de un solo órgano, vasculitis de vaso variable, ¿no? Pero esto de aquí es el gran grupo de vasculitis que vamos a ver y el que más nos interesa, ¿ya? Entonces, la patogenia de la vasculitis en general más o menos, ¿no? se correlaciona, ¿no? Si vemos en esta parte del cuadro, hay un grupo de vasculitis que se relaciona con inmunocomplejos, ¿no? Depósitos de inmunocomplejo, por ejemplo la vasculitis Henoch-Schönlein, que se relaciona con inmunocomplejos IgA, que estos se van a depositar en la membrana glomerular, por ejemplo, ¿no? O en todo caso en la piel. Y en cambio hay otros tipos de vasculitis que se relacionan con autoanticuerpos, ¿no? Por ejemplo el ANCA. Entonces, pueden ser complejos inmunes, también interviene el complemento, que muchas veces está disminuido. Aquí cobra mayor importancia lo que es el anticuerpo, ¿no? Contra el citoplasma del neutrófilo, el ANCA, ¿ya? El ANCA que puede ser ANCA-P o ANCA-C. Vamos a verlo en qué tipo de vasculitis se presenta. También anticuerpos anticélulas endoteliales, ¿no? Y aparte de esas etiologías, también puede haber un daño vascular directo por agente infeccioso, por célula tumoral, ¿no? Porque en verdad vasculitis el término simplemente es inflamación del vaso, ¿no? Y esto puede corresponder a una infección, como también puede corresponder a una causa autoinmune. Estamos estudiando en la parte de reumatología más que todo las vasculitis primarias, ¿no? Entonces eso vamos a hablar. Pero tienen que entender que también el término es más amplio. La respuesta inmune mediada por células y también formación de granulomas, como en algunos casos vamos a ver. ¿Cómo identificamos una vasculitis? ¿Cuándo pensamos en una vasculitis? Bueno, la vasculitis se caracteriza por siempre tener síntomas constitucionales, ¿no? El paciente tiene malestar general, a veces fiebre, puede ser un poco alta también, ya generalmente es 38, ¿no? Pero también puede ser de 39 en algunas ocasiones. Tiene debilidad también, astenia el paciente. Y también se puede relacionar con problemas articulares, ¿no? Dolores articulares, incluso baja de peso, ¿ya? Una baja de peso no tan, tal vez,
predominante en el diagnóstico, en el cuadro clínico, como puede ser un cáncer, pero también da baja de peso, ¿no? Como la PAM, vamos a ver. Manifestaciones cutáneas son muy importantes en la vasculitis, ¿ya? Púrpuras palpables, púrpuras no palpables también. Neuropatía periférica y afección del sistema nervioso central, como mencioné, ¿no? ¿Cómo se aplica esto? Bueno, que los vasos que inervan justamente a los nervios también sufren daño y esto hace que el paciente tenga alteración sensitiva e incluso motora a nivel del sistema nervioso periférico, ¿ya? Oligoartritis, muchas vasculitis están relacionadas a ello, y polimialgia reumática, que es un cuadro asociado a la enfermedad de Horton, como vamos a ver. Entonces, vasculitis en verdad es una enfermedad que se puede pensar en pacientes generalmente pues que no tienen una causa muy evidente, por ejemplo como una infección pulmonar o una infección urinaria, de que pueda explicar el cuadro clínico constitucional, ¿no? Y además también presenta manifestaciones sistémicas, ¿no? Si el paciente me hace oligoartritis, pero luego también me hace compromiso nervioso, ¿no? Tiene mononeuritis múltiple, no puede coger las cosas, o tiene también manifestaciones cutáneas, empieza a tener proteinuria, obviamente el cuadro ya no es una simple infección o algo más localizado. Ahí tenemos que pensar en una vasculitis. Los síntomas constitucionales ya hemos hablado, ¿no? Fatiga, malestar general, pérdida de peso también, fiebre, artralgias, mialgias y anorexia. Entre las manifestaciones cutáneas, en la vasculitis típicamente puede presentarse la púrpura palpable, ¿no? La púrpura, que en general púrpura simplemente quiere decir una coloración de la piel, ¿no? Del tipo rojizo, vinoso, ¿ya? No confunden con petequias, ¿no? Petequias es la manifestación puntiforme, ¿no? Generalmente de la baja de plaquetas, lo que es la plaquetopenia, ¿ya? Pero la púrpura simplemente es esta coloración que vemos, esta pigmentación. También puede dar urticaria en algunas ocasiones, ¿no? Úlceras, infartos también de lesiones cutáneas amplias, como gangrena, nódulos también subcutáneos, el livedo reticularis también, que tiene su nombre justamente por, ¿no? Este enmarañado aparentemente como una red de pescar, ¿no? Livedo reticularis, que se presenta sobre todo en la PAM, y exantemas maculopapulares también pueden evidenciarse, ¿no? Entonces, vamos a revisar a continuación unos criterios diagnósticos de las diferentes vasculitis. Esta es la parte más importante de la exposición, ¿ya? Probablemente en el examen les venga siempre preguntas con cuadros clínicos, ¿no? Paciente, tanta edad, con manifestaciones tales, ¿cuál es el posible diagnóstico, ¿no? Y nosotros tenemos que pensar en una vasculitis y más o menos cumplir los criterios. Esos criterios diagnósticos, al igual que en el lupus eritematoso, son hechos supuestamente para clasificación en estudio clínico, ¿no? No es un criterio exactamente diagnóstico, pero se usa como tal. Han sido creados en el año 1990 por el Colegio Americano de Reumatología y algunos han sufrido algunas variaciones, pero la mayoría se mantiene tal como está desde hace más o menos 24 años. Entonces vamos a revisar los criterios diagnósticos de la vasculitis, empezando de vasos amplios, vasos grandes, ¿no? La arteritis de temporal, también llamada enfermedad de células gigantes o enfermedad de Horton, se caracteriza por los siguientes síntomas, ¿no? La edad de inicio siempre es mayor de 50 años, ¿ya? Es la vasculitis más frecuente en pacientes mayores de 50 años. Se caracteriza por una cefalea, que puede ser una cefalea de muchas variantes, ¿no? No tiene una variante especial, puede ser holocraneana, puede ser en un lado, puede ser punzante, pero es una cefalea de reciente comienzo que el paciente no ha tenido anteriormente, ¿no? Anormalidad en la arteria temporal al examen clínico, ¿no? A veces hay una protrusión de la arteria e incluso también a la palpación puede haber dolor o también puede haber una disminución del latido, ¿no? Esto por el problema que vamos a ver ahora de estrechamiento. Además, otra característica importante, la velocidad de sedimentación, ¿no? La eritrosedimentación, también llamado más de 50, otra característica importante. Y la biopsia positiva con infiltrado linfoplasmocitario y también formación de granulomas en la arteria temporal, ¿no? que puede ser. Ahora, el compromiso de la arteria temporal es en parches, o sea, no siempre la biopsia te da positivo, y también obviamente la biopsia negativa no te descarta la enfermedad de Horton, ¿ya? Pero para propósito de diagnóstico, entonces requerimos 3 o más criterios de esto: edad más de 50, cefalea de inicio reciente, anormalidad del examen clínico de la arteria temporal, BCG más de 50 y una biopsia positiva. Ya. Aparte de la enfermedad de Horton, se acompaña, como vamos a ver muchas veces, de la polimialgia reumática. ¿Ya? La polimialgia reumática es un cuadro clínico caracterizado fundamentalmente por dolor en las cinturas pelvianas y en las cinturas escapulares, ¿no? Quiere decir en la parte de la pelvis y en los hombros, ¿ya? Entonces, y además también con manifestaciones articulares y elevación de BCG. Entonces, esta polimialgia reumática acompaña el 50% de casos
de arteritis de la temporal. Les puede venir eso en el examen, ¿no? ¿Cuál es la polimialgia reumática? Acompaña frecuentemente a ¿qué vasculitis? La de arteritis de las células temporales, ¿no? De la arteria temporal. Entonces, la polimialgia reumática ha tenido varios criterios de diagnóstico, como vemos acá, ¿ya? Y en verdad ha variado en función al tiempo, ¿ya? Pero lo más importante que recuerden es que tiene generalmente pues, ¿no? una dolorabilidad en las articulaciones, ¿no? Que se presenta en las mañanas. El paciente es mayor de 50 o 65 años. Tiene un dolor, como les dije, bien clásico, que es en las cinturas, tanto escapular como en la cintura pélvica. Y también obviamente requiere confirmación también terapéutica, ¿no? El paciente se le trata con corticoides y la mejoría es evidente. Estos criterios son hechos en el año 2012, son criterios, como dice ahí, provisionales, en el cual a la polimialgia reumática le han dado un puntaje según unos síntomas del paciente, ¿no? Por ejemplo, en un entumecimiento de las articulaciones más de 45 minutos le da un puntaje de 2, ¿no? Una limitación, aparte de dolor, también obviamente hay limitación en el movimiento, ¿no? Tanto sea en la cadera, o limitación en el rango de movimiento, que le da un puntaje de 1, una ausencia de factor reumatoide o anticuerpos antipéptidos citrullinado, que como sabemos corresponde a la AR, la artritis reumatoide, le da un puntaje de 2 puntos, ausencia de otro dolor en otra articulación, o sea que no sea por ejemplo las metacarpofalángicas, ¿no? Que es característica de artritis reumatoide, o lupus también, le da un puntaje de 1. Criterio de ultrasonido, ¿no? También evidencia de bursitis, por ejemplo, subdeltoidea en el examen con la ecografía, ¿no? Tenosinovitis, sinovitis glenohumeral del bíceps, también le da un puntaje de 1. La presencia de bursitis, inflamación de la bursa en ambos hombros también, o tenosinovitis del bíceps y glenohumeral le da un puntaje de 1. Entonces, para este caso de polimialgia reumática se requieren estos criterios, ¿no? Aunados a estos, el paciente debe tener una BCG elevada, un dolor bilateral en la cintura escapular y la edad más de 50. Si el paciente cumple con esto, ¿no? Y además el score es mayor de 4, de estos de acá, el paciente tiene un muy buen porcentaje de que el paciente tenga polimialgia reumática, ¿no? Sensibilidad 68% y especificidad 78%. Mientras más puntaje considere, el paciente va a tener más, ¿no? Por ejemplo, el puntaje más o igual a 5 es casi diagnóstico de polimialgia reumática. La polimialgia reumática entonces acompaña el 50% de casos, y otra complicación también importante es la enfermedad de Horton, es que a veces puede causar un daño bastante articular y con eso una postración del paciente, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento con corticoides es indicado en este tipo de pacientes, ¿no? La enfermedad de arteritis Takayasu se diferencia bastante de la enfermedad de Horton por el inicio de síntomas, ¿no? La edad de comienzo es antes de los 40, son pacientes más jóvenes. Hay una claudicación de alguna extremidad, otro criterio diagnóstico. Descenso del pulso en una de las arterias braquiales. Esto se explica por la característica de la arteritis Takayasu. Fundamentalmente esta arteritis daña a la arteria subclavia, entonces esa arteria justamente da irrigación a las arterias braquiales. Entonces, como hay un problema a nivel de esas arterias, puede ser estrechamiento, hay una disminución del pulso, ¿no? Y también va a haber una diferencia de 10 milímetros al menos en la presión sistólica entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, por lo que estamos hablando. Entonces recordemos, ¿no? La arteritis Takayasu afecta a la arteria subclavia y por tanto altera lo que es la presión arterial y también los pulsos de las arterias braquiales. Además, otro criterio diagnóstico es encontrar un soplo sobre una de las arterias subclavias o de la aorta abdominal. El sexto criterio es estrechamiento arteriográfico u oclusión aórtica de ramas primarias o arterias grandes de raíz de extremidades, que no sea causada por aterosclerosis y otras patologías, ¿no? Entonces, para englobar a este paciente en el criterio de artritis Takayasu, el paciente debe presentar 3 o más de estos criterios, ¿no? Una sensibilidad superior al 90% y especificidad 97,8%, ¿no? Entonces vemos que se diferencia, es una célula también, una vasculitis de grandes vasos, pero se diferencia fundamentalmente por el inicio de edad y también la complicación a nivel de las extremidades. Ambas patologías, tanto la arteritis de la temporal como la de Takayasu, es más frecuente en mujeres, ¿ya? La arteritis de Takayasu es más frecuente en mujeres menores de 40 años. Y además también de la clínica que hemos hablado, también tiene obviamente manifestaciones constitucionales, fenómenos vasooclusivos, ya dijimos que la arteria subclavia es la más afectada, claudicación de los brazos y ausencia de pulso radial, ¿no? El diagnóstico pues le da la arteriografía con las zonas de estenosis que hemos hablado a lo largo de las arterias, y también puede haber dilataciones postestenóticas, ¿no? O sea, en la parte
inicial estenosis y dilatación luego de esta parte estenótica, ¿no? El tratamiento es médico, se hace con corticoides, metotrexate y también se puede llegar a la cirugía valvular. Ya, en estos casos, acá vemos justamente, ¿no? También puede presentar a nivel de grandes vasos, ¿no? Estos son los vasos a nivel de la ilíaca, donde acá vemos un estrechamiento a nivel de este vaso, ¿no? Característico de la enfermedad del Takayasu. Pasando a las vasculitis de mediano calibre, de vasos de mediano calibre, nos encontramos en la enfermedad de Kawasaki. Ya la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad típicamente que da en adultos también, pero es fundamentalmente de niños. ¿Ya? Entonces, la enfermedad de Kawasaki se caracteriza por un rash polimorfo, ¿no? El rash puede ser de muchas manifestaciones, muchas variantes, ¿no? Puede ser algunas lesiones amplias, algunas lesiones pequeñas, puntiformes, una conjuntivitis bilateral no exudativa. Ya, otra cosa son los cambios en los labios y la boca, ¿no? Labios rojos, secos, fisurados, lo que le da un aspecto de lengua en frambuesa, ¿no? Lengua en frambuesa, característica de la enfermedad de Kawasaki, también preguntado, ¿no? Eritema de boca y faringe, también puede verse. Cambios en las extremidades, ¿no? Eritema de palmas, en las plantas, edema de manos y pies y descamación, ¿no? Como si fuera una dermatitis atópica, en pies y perineo y manos. Y la presencia, el quinto, es de la adenopatía cervical mayor de 15 milímetros, unilateral, generalmente es única y es dolorosa, ¿no? Que no supura obviamente. Para el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki se requiere la presencia de fiebre de más de 5 días de duración y aparte, unido a estos por lo menos 4 de los 5 criterios principales, sin la existencia de una causa, por ejemplo, infecciosa que lo justifique. ¿Ya? Entonces, la enfermedad de Kawasaki es un niño generalmente de fiebre que tenga de larga duración de 5 días, fiebre generalmente de 38 y 39 grados, presencia de enopatía cervical, cambios en las extremidades con eritema palmar, edema de manos y pies, cambios en labios y boca, como mencioné, la lengua en frambuesa, característica de una lengua roja, un rash polimorfo que puede ser a nivel del tronco, amplio, es una causa importante de exantema en la edad pediátrica, en la enfermedad de Kawasaki, y la conjuntivitis bilateral no exudativa, ¿no? Entonces la enfermedad de Kawasaki incluso está incluida en los diagnósticos de exantemaria junto con los otros, ¿no? Con otros virus como enfermedad, pero la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis de medianos vasos, ¿no? Importante para nosotros, para la parte de adultos, es la poliarteritis nodosa, la PAN. ¿Ya? Esta poliarteritis nodosa se caracteriza por un síndrome constitucional. Puede también afectar hasta un 70-80% de casos al riñón, produciendo isquemia, pero sin glomerulonefritis. Por lo tanto, puede producir una insuficiencia renal aguda, hipertensión arterial característicamente por esta insuficiencia renal, pero no va a producir lo que es el síndrome nefrótico, ¿ya? Característico más bien de la PAM, de la poliangitis microscópica. ¿Por qué? Porque afecta mayormente a los vasos medianos. Y hemos hablado que los vasos pequeños están a nivel de los glomérulos, ¿no? A nivel de músculo esquelético produce artritis, artralgias, el paciente se queja de dolores articulares, ¿no? Puede haber una púrpura palpable también, puede haber también livedos reticulares como manifestación. A nivel del sistema nervioso periférico, es importante que recuerden ustedes la mononeuritis múltiple, ¿ya? Se llama mononeuritis múltiple, ¿por qué? Porque el paciente presenta afectación de distintos troncos nerviosos, ¿ya? Por eso, mononeuritis es un tronco nervioso y múltiple porque no es solo uno, sino son varios y puede ser esto distribuido asimétricamente, ¿no? Les explico, por ejemplo, la enfermedad de Guillain-Barré, por ejemplo, es un tipo de neuropatía periférica más o menos simétrica, ¿verdad? El paciente tiene debilidad distal predominantemente y es simétrico, ambos brazos, ambas piernas se presenta la debilidad, ¿no? La mononeuritis múltiple, en cambio, por ejemplo, puede presentarse en el brazo derecho. El paciente puede tener, por ejemplo, disminución de la fuerza y además puede presentarse en el pie izquierdo, ¿no? Con disminución de la sensibilidad, por ejemplo, y también de la fuerza. Entonces, es una afectación tipo parchada, ¿ya? Por eso mononeuritis múltiple. ¿Ya? Entonces, esto es muy característico de la poliarteritis nodosa, ¿ya? Y entre las vasculitis no son muchas las que causan afectación a nivel del sistema nervioso, ¿no? Entonces, la crioglobulinemia es otro ejemplo característico. Pero si le viene, por ejemplo, entonces un paciente, ¿no? Como yo alguna vez tuve, ¿no? Un paciente varón, anciano, tuve una vez con artritis, artralgias, ¿no? Malestar general. Yo me acuerdo que no podía mover ya sus brazos, estaba postrado, ¿no? Tenía bastante dolor articular. Tenía también mononeuritis múltiple, ¿no? Tenía disminución de la fuerza en el miembro superior derecho, ¿no? Y además vemos, por ejemplo,
que tiene falla renal, el señor había tenido antecedentes de accidente cerebrovascular. Entonces todo esto nos puede hacer pensar en una poliarteritis nodosa, ¿no? Todo esto de aquí nos puede pensar en una poliarteritis nodosa. No afecta al pulmón la poliarteritis nodosa a diferencia de la PAM, ¿ya? De la poliangitis microscópica, también llamada micropoliarteritis nodosa. Ya es otra característica. No afecta al pulmón también por la misma explicación que ya les he dado. La biopsia, el diagnóstico va a ser por la biopsia, donde se va a evidenciar una necrosis fibrinoide con polimorfos nucleares, ¿no? del tejido afectado, y se asocia a hepatitis B, C y tricoleucemia. Fundamentalmente, tricoleucemia es un tipo, ¿no? de leucemia en las enfermedades hematológicas, de la leucemia de células peludas se llama así, por eso tricoleucemia, una de las tantas variantes de leucemia, y la hepatitis B fundamentalmente, y la hepatitis B está asociada a poliarteritis nodosa, por eso incluso es un criterio diagnóstico, ¿ya? El tratamiento de la PAM es con corticoides, ¿no? La mayoría de vasculitis se tratan con corticoides, todas se tratan con corticoides, pero por ahí es necesario recordar que algunas, por su nivel de afectación, pueden requerir el uso de ciclofosfamida, ¿no? La ciclofosfamida, que es un inmunosupresor muy fuerte, muy poderoso, que se utiliza en pacientes pues, que tienen compromiso grave, ¿no? Por ejemplo, los de la poliarteritis nodosa es importante, ¿ya? Porque cuando uno hace el diagnóstico, ¿no? Ve que el paciente se está deteriorando, como les he explicado, ¿no? Por ejemplo, que el brazo ya no lo mueve, que empieza a tener posturas anómalas. Entonces, en ese caso, incluso antes de hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico se hace con biopsia, pero antes de hacer la biopsia de músculo, la biopsia de nervio, se puede hacer el tratamiento con corticoides, ¿ya? Incluso en las últimas guías se dicen es necesario tratar al paciente y luego tal vez hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque les he dicho que el daño que genera la vasculitis a nivel nervioso es isquémico, ¿ya? Y esto muchas veces es irreversible, ¿ya? Es irreversible. Por tanto, el tratamiento con corticoides tiene que ser iniciado prontamente si estamos sospechando de una vasculitis y más aún si tiene afectación importante, ¿ya? Porque al final el paciente se puede quedar con una secuela, ¿ya? Puede quedar, por ejemplo, el brazo con mucha debilidad y puede beneficiarse algo con la fisioterapia, pero ya no es igual, ¿ya? Entonces, los criterios diagnósticos de la PAM deben requerir 3 o más criterios de los siguientes, ¿ya? 3 o más de los siguientes. Entre los criterios, miren ustedes, tenemos a la pérdida de peso, ¿ya? La PAM es característica pérdida de peso más de 4 kilogramos que no se explique por otra causa. El livedo reticularis, que ya hemos mencionado. El dolor testicular, ¿ya? Paciente con dolor testicular también es un criterio de poliarteritis nodosa. Mialgias, debilidad o dolor al tacto en las extremidades inferiores fundamentalmente, no es lo que tiene mi paciente, mialgias, debilidad, no, el paciente está casi postrado. Mononeuropatía o también puede haber polineuropatía, ¿ya? Mononeuritis o también puede ser polineuropatía evidenciada, ¿no? Incluso con estudios de neurofisiología, ¿no? Con electromiografía. Presión arterial distólica más de 90 de aparición reciente, una creatinina de más de 1,5 miligramos por decilitro o un nitrógeno ureico más de 40. Otro criterio diagnóstico. La presencia del virus de la hepatitis B, antígeno de superficie o anticuerpos específicos, ¿no? Una arteriografía característica con aneurismas u oclusiones arteriales viscerales. Esto puede ser a nivel cerebral y también puede ser a nivel renal, ¿no? Si hay una arteriografía que se muestra aneurismas o oclusiones, es un criterio también de poliarteritis nodosa, ¿no? Biopsia de arterias de pequeño o mediano calibre con un infiltrado polimorfo nuclear. Entonces son 10 criterios de los cuales si el paciente cumple 3 o más de estos, el paciente ya tiene poliarteritis nodosa, ¿no? Es una vasculitis rara, pero que lo pueden ver en los servicios de hospitalización relativamente, ¿no? En este caso mi paciente, por ejemplo, ¿qué tenía? ¿No? Tenía mialgias, tenía mononeuritis múltiple, tenía pérdida de peso también, recuerdo. No tenía presencia de virus de hepatitis B, pero no es necesario. Y tenía una arteriografía característica con aneurismas u oclusiones arteriales viscerales, ¿no? Es en la arteria renal. Y también el antecedente de ACV nos hacía pensar, ¿no? Paciente que tiene un ACV, como es un, ¿no? daño vascular que no está evidenciado por una enfermedad hipertensiva, o en todo caso por enfermedad aterosclerótica, una causa también es poliarteritis nodosa. Y en general, ¿no? También, ¿no? La Takayasu, etc., ¿no? En este caso vemos acá, miren ustedes, como en la parte arterial, ¿no? En esta angiografía renal, hay un estrechamiento al nivel de la arteria renal, de una de las ramas de la arteria renal. Vamos a pasar ahora a la vasculitis de pequeño vaso. Entre ellas está la poliangitis microscópica, también llamada micropoliarteritis nodosa. Esta de aquí se caracteriza por ser mediada por ANCA, ¿ya? Por ANCA de tipo P, por ANCA P.
El ANCA-P está relacionado a la mieloperoxidasa, ¿ya? Entonces también les gusta preguntar eso, ¿no? ¿Cuál es la vasculitis relacionada al ANCA-P? Poliangeitis microscópica o poliarteritis nodosa pequeña, de pequeños vasos. Diferencia entre esta y la PAN. Bueno, primero que está mediada por ANCA, cosa que no sucede con la PAN, ¿no? Segundo, no está asociada a la hepatitis como está relacionada a la anterior. Tercero, sí ocasiona glomerulonefritis, por lo tanto podemos encontrar un síndrome nefrótico, ¿no? Proteinuria más de 3,5 gramos evidente. Otra diferencia que sí compromete los pulmones, ¿no? Puede causar una capilaritis pulmonar incluso con hemorragia, o sea, puede dar hemorragia alveolar. Ya recordemos, como les mencioné, que la hemorragia alveolar se puede manifestar con hemoptisis, pero se da esto hasta en un 40% de casos. El paciente no puede llegar a expulsar nada de sangre, no tiene hemoptisis, pero puede tener una hemorragia alveolar. Y además de los infiltrados a nivel de la radiografía de tórax, también evidenciamos una caída de la hemoglobina evidente, ¿no? El paciente viene con 4, con 6 de hemoglobina, sin causa aparente, entonces puede tener una hemorragia alveolar. En la biopsia, en la PAM, puede comprometer las capilares y las vénulas también, ¿no? De pequeño y de mediano calibre. El tratamiento es igual con corticoides y también con ciclofosfamida, ¿no? Vamos a ver al final un pequeño cuadro de cómo se dan los corticoides, pero mayormente no hay mayor diferencia por ahora, ¿no? Se están haciendo bastantes estudios, como ya les mencioné, ¿no? El campo de la reumatología están en últimos avances bastantes en cuanto a medicación. Se está utilizando el metotrexate, se está tratando de utilizar el rituximab, muchos medicamentos para ese tipo de vasculitis, pero por ahí siempre los corticoides y la ciclofosfamida, sobre todo para casos severos, están siempre indicados, ¿no? Entonces, a medida que pase el tiempo, seguro vamos a tener más medicamentos y más especificidad para tal vasculitis, pero por ahora, más o menos la terapéutica es similar, ¿no? La granulomatosis de Wegener, otra enfermedad importantísima, asociada en este caso al ANCA-C, ¿ya? Entonces tenemos los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos de tipo P, ¿no? Que es la mieloperoxidasa, caso de la poliangeitis microscópica, y los anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos de tipo C, que es la proteinasa 3, ¿ya? Entonces la proteinasa 3 se relaciona con granulomatosis de Wegener, ¿ya? También recordar eso, muy probable que les venga en alguna pregunta de examen, ¿no? Entonces, granulomatosis de Wegener sobre todo afecta a los capilares, vénulas, y también puede afectar a los vasos de pequeño y mediano calibre, ¿no? ¿Cómo se caracteriza la granulomatosis de Wegener? Bueno, tiene afectación fundamentalmente respiratoria, y entonces ustedes recordarán, si recuerdan las vías respiratorias, ¿no? Los senos paranasales, el paciente tiene sinusitis, granulomas, sin vasculitis, secreción mucopurulenta. Es un paciente que puede quejarse por una sinusitis, ¿no? Tiene secreciones por la nariz de larga data, e incluso esto puede llevar a la destrucción del tabique nasal, ¿no? Un tabique en silla de montar, ¿no? O sea, puede llegar esto a una destrucción del tabique nasal que se ve ectoscópicamente al paciente, ¿no? Pero como dicen en la literatura, no siempre sucede esto, ¿no? No vamos a esperar a ver al paciente con el tabique destruido para recién pensar. Si el paciente tiene sinusitis, ya tiene síntomas crónicos, es un punto a favor de la granulomatosis de Wegener. Otro punto a favor es la presencia de granulomas a nivel pulmonar, y esto se realiza mediante una biopsia, pero en la radiografía de tórax nosotros podemos evidenciar un infiltrado bilateral que no es migratorio y generalmente es cavitado, ¿no? Ese tipo de pacientes entonces también pueden ocasionar hemorragia intraalveolar, como alguna ocasión tuve ver un paciente con granulomatosis de Wegener, ¿no? Que afecta tanto al riñón, es una de las causas del síndrome riñón-pulmón, ¿no? Granulomatosis de Wegener, a nivel pulmonar y a nivel también del riñón, ¿no? A nivel del riñón causa vasculitis en granulomas y puede dar una clínica también de un asma resistente a tratamiento, ¿no? Sin embargo, la eosinofilia no es frecuente, a diferencia del Sjögren-Strauss, ¿no? O sea, puede ser un síndrome asma-like, pero no es frecuente encontrar una eosinofilia. El diagnóstico se hace con los criterios que vamos a ver y también con la presencia del ANCA-C, ¿no? El tratamiento, corticoides igualmente, y en casos severos la ciclofosfamida, ¿ya? Los criterios diagnósticos de la clasificación del ACR que plantea presenta estos 4, en los cuales tiene que cumplir el paciente 2 o más criterios de los siguientes. La primera es la inflamación nasal o oral, ¿no? Presencia de úlceras orales, dolorosas, con secreción nasal. Pueden ser dolorosas o no, y secreción nasal purulenta. Segundo, radiografía de tórax anómala, con infiltrados no fugaces, nódulos o cavidades. Ese paciente típicamente con radiografía de tórax que presenta un daño estructural puede ser una granulomatosis de Wegener, ¿ya? Que puede dar cavidades incluso. El sedimento urinario anómalo puede tener una microhematuria o cilindros hemáticos. Entonces afecta a una vasculitis renal que se caracteriza fundamentalmente por hematuria, ¿ya? Hematuria.
cilindros hemáticos o en todo caso más de 5 hematías por campo en el examen de orina. Y el cuarto criterio es la biopsia con una inflamación granulomatosa, por eso la granulomatosis de Wegener, ¿no? Granulomatosa en la pared arterial o perivascular, ¿ya? Presencia de 2 o más, diagnóstico de la enfermedad de Wegener. Entonces vemos acá, por ejemplo, una radiografía de tórax donde vemos algunas nodulaciones, ¿no? Y también bilaterales. En este caso no observamos cavidades, ¿no? Pero también hay un infiltrado nodular amplio, ¿no? Entonces, este es de un paciente con granulomatosis de Wegener. Otro compromiso a nivel de vasos de pequeño calibre es el síndrome de Sjögren-Strauss. Ya estamos viendo entonces en la clasificación que vimos inicialmente, ¿verdad? Se recordarán. En la vasculitis de pequeño tamaño, de pequeño calibre, estamos viendo vasculitis asociadas a ANCA, ¿verdad? Estamos viendo la PAM que está asociada al ANCA-P, el Sjögren-Strauss que también está asociada al ANCA en específico, y la granulomatosis de Wegener que está asociada al ANCA-C. Entonces estos tres son asociados al ANCA, por eso están agrupados como uno solo, ¿no? Con un grupo mismo. El síndrome de Sjögren-Strauss se caracteriza también por una afección fundamentalmente pulmonar, ¿ya? Entonces este cuadro es el más parecido al asma, ¿ya? Es el más parecido al asma, por lo tanto también pregunta de los exámenes, ¿no? Síndrome de Sjögren-Strauss, manifestaciones tipo asma, es un paciente típicamente que tiene un asma casi de difícil control, que recurre mucho, ¿no? Además también puede haber derrame pleural, efusión, infiltrados. Puede también haber manifestaciones alérgicas en otros sitios, ¿no? Rinitis alérgica, sinusitis, ¿ven? O sea, como todo afecta a la parte pulmonar. Por eso siempre me recuerdo el síndrome de Sjögren-Strauss así, y ustedes también deben recordarlo. Aparte también puede dar manifestaciones cardiovasculares, pericarditis, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, manifestaciones cutáneas. También el Sjögren-Strauss puede acompañarse de neurológicas, ¿no? La mononeuritis múltiple que hemos hablado. Y a nivel de gastrointestinal puede dar dolor abdominal, diarrea, sangrado. También hay una afectación renal, con una glomerulonefritis y también una insuficiencia renal a largo plazo, ¿no? Puede también haber mialgias, artralgias y artritis como muchas de la vasculitis, ¿no? Y el ANCA se presenta entre un 20 y 70% de casos. En este caso, en el Sjögren-Strauss es frecuente sí la eosinofilia, otra diferencia importante entonces con la granulomatosis de Wegener. Entonces si nos presentan alguna vez un paciente, ¿no? Que tiene un asma refractaria, que tiene eosinofilia, que tiene sinusitis, ¿no? Que tiene afectación renal por ahí, nerviosa, entonces el paciente es muy probable que sea una vasculitis de tipo Sjögren-Strauss, ¿no? Una vasculitis de tipo Sjögren-Strauss. Entonces este paciente puede tener también el diagnóstico mediante los criterios propuestos por el ACR. Ya son 4 o más los criterios siguientes. El primero, historia de una asma intrínseca. 2, eosinofilia en sangre periférica de más del 10% del recuento leucocitario. 3, neuropatía periférica, ojo, es otra de las patologías que se acompaña de polineuropatía o mononeuritis múltiple. 4, infiltrados pulmonares que son migratorios, ¿ya? Que son cambiantes. En una placa lo encontramos en un lado, luego en otra placa lo tomamos de acá a unos meses, el infiltrado está en otro sitio o ya no está. 5, afectación de senos paranasales también. Y 6, biopsia con la presencia de vasos con eosinófilos extravasculares. Es un infiltrado eosinófilo, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros también podemos diagnosticar síndrome de Sjögren-Strauss. ¿No? En este caso estamos viendo algunos nódulos, que en este caso son más pequeños de la granulomatosis de Wegener, que a veces la granulomatosis te da pues nódulos más grandes, a veces con cavidades. En este caso son nódulos más pequeños, en este caso bilaterales, ¿no? Vemos acá entonces, ¿no? Para reforzar lo que es el ANCA, ¿no? El ANCA, como mencioné, los anticuerpos citoplasmáticos, ¿no? Contra los neutrófilos, se caracterizan por ser proteinasa 3, el ANCA-C, ¿ya? El ANCA-C. El ANCA-P más bien son perinucleares, ¿no? También están en el citoplasma, pero son perinucleares, alrededor del núcleo. ANCA-P. Entre estos, las enzimas que son afectadas, fundamentalmente la mieloperoxidasa, quiero que recuerden la mieloperoxidasa, y también existen otras, ¿no? La catepsina, lactoferrina fundamentalmente, y otras más. El diagnóstico de la vasculitis entonces hemos visto, ¿no? Se hace mediante la biopsia. Esta biopsia puede ser de la piel, puede ser del nervio sural también, que es un nervio importante porque tiene un tamaño más o menos adecuado para poder sacar una muestra importante. Puede ser también una biopsia muscular, en la cual podemos evidenciar infiltrados también linfoplasmocitarios. Y otros órganos menos frecuentemente biopsiados, el recto y el testículo, ¿no? Recordemos la PAN también que afecta a nivel testicular, ¿no? La angiografía es otro criterio también importante que tenemos que tener siempre, ¿no?
Bueno, y resumiendo el tratamiento de estas vasculitis que hemos visto, quizás las más representativas, no se encuentran el uso de glucocorticoides. En todos, generalmente nosotros, si es una vasculitis que no tiene mucho riesgo, ¿no? Que no compromete la vida, se utiliza corticoides, ¿no? Y podemos utilizar prednisona a la dosis ya recordada de 1 miligramo por kilogramo, ¿no? Pesa 70 miligramos por día, o en todo caso también podemos utilizar metilprednisolona realizando pulsos, ¿no? De 3 días o 5 dosis, ¿no? De 3 días o de 5 días, de 500 miligramos a 1 gramo, ¿no? La dosis es de 15 miligramos por kilo aproximadamente, pero podemos usar 500 miligramos de metilprednisolona o 1 gramo, ¿no? Por otro lado, si el paciente en cambio tiene un compromiso severo, ¿no? Por ejemplo, está haciendo una insuficiencia renal galopante, ¿no? O está haciendo también un compromiso a nivel oftalmológico, a veces hacen, ¿no? Amaurosis fugas, se le puede dar entonces ciclofosfamida en dosis de 500 a 1 gramo, ¿ya? Se da en bolo y se da cada mes, o sea, 1 mes, 2, 3, hasta 5 meses puede darse, ¿no? En 3 aplicaciones, en 3 meses o en 5. También hay una dosis oral que se puede dar de mantenimiento de 1 a 2 miligramos por kilo por día, ¿no? Entonces, eso es más o menos el tratamiento, ¿no? Se empieza con glucocorticoides, si el paciente no tiene mucho compromiso, luego posteriormente se va bajando, como hemos visto en otros casos, ¿no? 40 miligramos, luego 30 miligramos, posteriormente así. Y si el paciente tiene compromiso importante, renal, ¿no? Compromiso oftalmológico, compromiso cerebral, se puede dar en todo caso pulso de ciclofosfamida, bolos de ciclofosfamida mensuales, y esto de aquí quizás es el tratamiento más agresivo para las vasculitis en general, ¿no? Para una PAM, para una granulomatosis de Wegener, ¿no? Una vez, por ejemplo, tuvimos una granulomatosis de Wegener que estaba más o menos controlado, pero de pronto hizo una falla renal y también hemoptisis, ¿no? Una hemorragia intraalveolar. Este paciente no vamos a probar pues con prednisona, ¿no? Ni con otro tipo de terapia biológica, ¿no? Como metotrexate. A ese paciente hay que darle bolos de ciclofosfamida urgente para que el paciente haga remisión del cuadro, ¿no? También se están en prueba otros medicamentos, ¿no? El metotrexate, por ejemplo, está más o menos viendo que tiene utilidad en las arteritis de grandes vasos, ¿no? 5-25 miligramos por semana. La cetopina también, que es otro inmunosupresor fuerte, también importante, de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día. Y también se puede dar gamma-globulina endovenosa, ¿no? También se reserva para complicaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, el paciente que les mencioné de granulomatosis de Wegener no respondió a los bolos de ciclofosfamida y en UCI ya recibió gamma-globulina, ¿no? Y la gamma-globulina también es un tratamiento importante para tratar de frenar la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Entonces, importante recordar también que las vasculitis pueden afectar a muchos órganos, como hemos visto, ¿no? Ya más o menos viendo qué órgano afecta, nosotros podemos tener una idea del tipo de vasculitis, ¿no? Si es de grandes vasos, ¿no? El paciente tiene arteritis de la temporal, cefalea, accidente cerebrovascular, ¿no? Aortitis, diferencia de pulso, ya sabemos que puede ser, dependiendo del cuadro, una enfermedad de Horton o puede ser una arteritis de Takayasu, ¿no? Viendo la edad del paciente, ¿no? La afección del órgano. Si es una afectación de tipo a medianos vasos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la poliarteritis nodosa, puede combinarse con manifestaciones renales, no incluyendo la glomerulonefritis con rango nefrótico, como hemos hablado, porque es de medianos vasos, ¿no? Afectación nerviosa, afectación renal, afectación también constitucional, puede ser una PAM, ¿no? En la enfermedad de Kawasaki sabemos que típicamente te da un rash en tronco, afecta a los niños, te da también una lengua en forma, ¿no? De frambuesa, característica, fiebre, BCG elevada también, ¿no? Si es una vasculitis que afecta a pequeños vasos, ¿no? La parte nerviosa, la parte renal, la parte pulmonar, ya vemos, ¿no? Síndrome pulmón-riñón, en el diagnóstico diferencial importante está la granulomatosis de Wegener, que es la más común entre ellas. También está la poliangitis microscópica, también el síndrome de Goodpasture, ¿no? Entre el síndrome pulmón-riñón, ¿no? Si el paciente en cambio tiene un cuadro más que todo que se orienta para reacción alérgica, ¿no? Tiene rinitis, tiene sinusitis, tiene también compromiso pulmonar tipo asmático, el paciente va para más a un Schur-Strauss, ¿no? Si el paciente tiene compromiso, como hemos mencionado, renal, pulmonar, también te puede ir para una poliangitis microscópica. Ya la poliangitis microscópica es necesario decirles también que no tiene criterios diagnósticos, ¿ya? Es la única quizás de las vasculitis más importantes, por decirlas, que no tiene criterio diagnóstico, ¿no? Está más que todo enfocado a las manifestaciones clínicas que son muy similares a la PAN, con las diferencias que ya hemos hablado, ¿no? La hepatitis B por ahí, la afectación pulmonar, etcétera, ¿no? Entonces, en función de eso, más o menos, podemos nosotros pensar un diagnóstico, ¿no? Otra cosa importante también es decirles que la vasculitis
son enfermedades muy peculiares, ¿no? Primero que no son enfermedades muy fáciles de tratar, ¿ya? La vasculitis es una enfermedad que puede presentarse, por ejemplo, años de años asintomática o con manifestaciones no muy leves, por ejemplo, malestar general, artralgias, y de un momento a otro por causas desconocidas, ¿no? O por ahí a veces por alguna infección puede dispararse, ¿no? Y es galopante. Y en verdad las vasculitis son potencialmente mortales, ¿ya? Son importantísimo que recuerden, ¿ya? Las vasculitis son bonitas, ¿no? Para estudiarlas porque tienen cosas diagnósticas, afectan, pero en verdad cuando en el paciente se presenta a veces de una manera muy fuerte es galopante y el paciente puede incluso morir. Y en otras veces la vasculitis está ahí remitiendo. Entonces es una enfermedad que puede dispararse de un momento a otro, ¿no? Por eso es importante reconocerlo, inmediatamente hacer la terapia inmunosupresora y no siempre eso salva al paciente, ¿no? Otra cosa también es que muchas de las vasculitis, a veces mencionan en la literatura de hasta 40-60% de vasculitis no completan criterios, ¿no? Quiere decir que uno piensa, por ejemplo, que es una PAM, que es una PAM o que es una, por ejemplo, Henoch-Schönlein, y el paciente empieza con un criterio 2, pero no llega a completar los criterios para englobarlos en el diagnóstico, ¿no? Entonces también no siempre cumplen criterios y muchas veces la vasculitis comparten de un criterio y comparten de otro tipo de criterios, ¿no? Entonces son cosas muy importantes que hay que saber porque uno piensa que todo es así bien ordenado, bien académico, pero no siempre en la vida real es así, ¿ya? Y bueno, otras vasculitis quizás también he querido ponerlas para tener la mayor cantidad de conocimientos viendo las preguntas que pueden venirles, ¿no? Criterios diagnósticos para la vasculitis púrpura de Henoch-Schönlein, ¿no? Es una enfermedad también que se presenta generalmente en niños, por eso un criterio es edad de inicio menor a igual a 20 años, ¿ya? Menor de 20, si el paciente no tiene eso, poco probable. Menos de 20 años, otro criterio es una púrpura palpable, no trombocitopénica, quiere decir que el paciente no tiene plaquetopenia, es una púrpura pero sin plaquetopenia. Angina intestinal, dolor intenso a nivel abdominal, ocasionado por una angina intestinal. Y cuarto criterio, biopsia positiva, con un infiltrado vascular por polimorfonucleares, ¿no? Para el propósito diagnóstico se requiere 2 o más criterios de los presentes. Esta es una púrpura de Henoch-Schönlein, por ejemplo, en un paciente de 8 años aproximadamente. Y miren ustedes, ¿no? La púrpura como es una hiperpigmentación, ¿no? A nivel cutáneo, en este caso es una púrpura palpable, no se evidencia muy bien, pero es una púrpura palpable. Y en este caso no se debe pues a una plaquetopenia, ¿no? Las plaquetas en este paciente están normales, pero esta de aquí es la púrpura de Henoch-Schönlein. Una causa importante, ¿no? de manifestación dermatológica en niños. Otra vasculitis importante es la enfermedad de Behçet. La enfermedad de Behçet es una vasculitis que, como mencioné al inicio, comprende varios, ¿no? Afecta a todos los vasos, mediano, grande y pequeño, incluso las vénulas, ¿no? Es una característica importante, ¿no? La enfermedad de Behçet típicamente es un paciente que tiene úlceras, ¿no? Bastantes úlceras orales recurrentes, al menos en 3 ocasiones en un año. El paciente debe tener estas úlceras más 2 de las siguientes: úlceras en genitales recurrentes también, lesiones oculares, que puede ser una uveitis, inflamación, ¿no? Uveitis anterior o una uveitis posterior, ¿no? Una corioretinitis. Lesiones cutáneas, que pueden ser un eritema nodoso, una foliculitis con lesiones papulopustulosas o tipo acné, y un test de Patergia positivo, ¿no? Que se corrobora con una hipersensibilidad cutánea caracterizada por una pústula estéril a las 24 a 48 horas de punción. Es una prueba que se hace para ver reacción alérgica cutánea, ¿no? Entonces, presenta test de Patergia positivo, las úlceras genitales con úlceras orales y las lesiones tanto sean oculares y cutáneas. Es una enfermedad de Behçet. Típicamente, presencia de úlceras en un paciente, ¿no? Enfermedad de Behçet. La vasculitis crioglobulinémica también es una vasculitis que preguntan a veces en los exámenes y se divide en tres tipos. La de tipo 1 es la típica monoclonal. Como es un trastorno monoclonal, ¿no? De una clona, quiere decir que un tipo de leucocito específico, en este caso un plasmocito, ¿no? Se repite constantemente, por eso es monoclonal. Se asocia típicamente a trastornos linfoproliferativos como la macroglobulinemia de Waldenström o el mieloma múltiple. Es una pregunta que les puede venir, ¿no? ¿Qué vasculitis se relaciona a la macroglobulinemia de Waldenström? La vasculitis crioglobulinémica. Y clásicamente produce síntomas relacionados con hiperviscosidad, ¿no? Trombosis, ¿no? Hay hiperviscosidad, trombosis, puede haber isquemia digital, el paciente puede hacer necrosis de dedos, como mencioné al inicio de la exposición, ¿no? Síndrome de Raynaud, que hemos hablado, liveos reticulares y púrpura. Esta isquemia puede ser tan severa que incluso puede progresar a gangrena, ¿ya? O sea, ven un paciente con gangrena, una causa importante es una vasculitis, ¿ya? Importantísimo.
Y también puede dar síntomas neurológicos, ¿no? Que pueden ser ocasionados por la hiperviscosidad, ¿no? Hiperviscosidad, se producen trombos y puede haber pues visión borrosa, cefalea, ¿no? por trombos, vértigo, diplopia, etcétera, confusión, etcétera. La de tipo 2 es la quiroglobulina mixta esencial, ya que es una tipo inmunoglobulina policlonal. Policlonal, o sea, no tiene un factor monoclonal, no es un factor proliferativo ni asociado a mieloma, ¿no? Entonces, este tipo de crioglobulinemia se relaciona más bien a infección viral, ya en este caso hepatitis C o hepatitis B. Entonces estamos reconociendo dos importantes que se relacionan a hepatitis, ¿verdad? La poliarteritis nodosa, la PAM, que se relaciona a hepatitis B más que todo, también C. Y la crioglobulinemia mixta esencial, que se relaciona a hepatitis C. También puede ser pregunta en su examen, ¿ya? La de tipo 3 es otro tipo de crioglobulinemia que también es policlonal, ¿no? Y aparece generalmente junto a otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Puede ser asociada a lupus, a síndrome de Sjögren o también a neoplasias hematológicas. Y también se relaciona con virus de la hepatitis, en este caso virus de la hepatitis C. Ya, entonces, este más o menos es el panorama amplio de la vasculitis. Hemos tratado de tocar toda la vasculitis, ¿no? Hemos incidido en la parte de diagnóstico, que es lo más importante que le va a venir, como vamos a ver ahorita. Y el tratamiento, pues, como les mencioné, no es tan específico, ¿no? Hay estudios que se están haciendo para poco a poco pues, llegar a un manejo fino de la vasculitis, pero más o menos la idea es la que les he mencionado ya anteriormente, ¿no? Vamos a resolver entonces ahora unas preguntas interesantes, ¿no? Que son las que vienen frecuentemente en los exámenes sobre vasculitis, ¿no? Vamos a ver. La primera dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la enfermedad de Wegener es falsa? ¿Ya? Es Salud 2001. Es una vasculitis sistémica que afecta sobre todo a vasos de mediano calibre. Bueno, es más que todo a pequeño calibre. En ausencia de tratamiento cursa de manera progresiva y con frecuencia mortal, verdadero, ¿no? Si el paciente no se trata, muere definitivamente, ¿no? Porque es un compromiso renal importante, hemoptisis. En verdad es una vasculitis muy seria, ¿no? Presenta con frecuencia afectación renal, que es histológicamente indistinguible de la glomerulonefritis necrótica con semilunas. Bueno, puede presentar afectación renal y sí, cuando o sea, cualquier tipo de paciente, ¿no? Sea lupus, sea vasculitis que tiene semilunas, quiere decir que está haciendo una ira severa. Y esto puede ser presente en cualquier tipo, ¿no? Entonces sería verdadero, ¿no? En presencia de afectación pulmonar y o renal, el uso de ciclofosfamida vía oral es casi siempre imprescindible para obtener un buen control. Sí, es verdadero, ¿no? La ciclofosfamida es un fármaco muy importante asociado, ¿no? Que tenemos que usarlo. Se asocia a la presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos con patrón de inmunofluorescencia de tipo citoplasmático. Bueno, verdadero, ¿no? El ANCA-C. ¿No? Entonces la alternativa aquí, siendo estrictamente, ¿no? O sea, siguiendo la clasificación de Chaper-Hill, la anterior y la nueva también, estrictamente, ¿no? Mediano calibre sería Kawasaki y sería PAN, ¿no? Entonces la clave sería, la falsa sería, es una vasculitis sistémica que afecta sobre todo a vasos de mediano calibre. ¿Puede afectarlo? Sí, puede afectarlo, ¿no? Pero bueno, estrictamente, no. La clave sería la A. Otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes virus se ha asociado claramente, causalmente, con la panarteritis o poliarteritis nodosa? De Salud 2002, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no? Poliarteritis nodosa, hepatitis B, ¿no? Virus de la hepatitis B. Es un criterio diagnóstico incluso, no hay que olvidar. Tercera, ¿en cuál de los siguientes procesos usted pensaría ante un paciente con mononeuritis múltiple? Ya hemos hablado, ¿no? Mononeuritis múltiple. 1. Porfiria aguda intermitente. 2. Uremia. 3. Saturnismo. 4. Crioglobulinemia mixta. Puede ser. 5. Poliarteritis nodosa. Bueno, en verdad aquí la respuesta por criterio diagnóstico puede ser poliarteritis nodosa, ¿no? La panarteritis, la PAM, ¿no? Que sabemos que el criterio diagnóstico es mononeuritis múltiple. La crioglobulinemia, aunque en menos frecuencia, pero también lo puede presentar, ¿no? Yo me quedaría con la clave 5, pues, ¿no? Poliarteritis nodosa. Otra, a ver, mujer de 35 años, sin antecedentes cardiovasculares. Miren cómo la vasculitis no se presenta generalmente en pacientes obviamente que no tienen enfermedades secundarias, ¿no? No tienen infección, no tienen enfermedad aterosclerótica. Que presenta cuadro de 3 meses de evolución de fiebre, pérdida de peso, artralgias y anorexia. Acude a emergencia, urgencias, por accidente cerebrovascular, miren, isquémico, ¿no? Como les mencioné, ¿no? Recuerden ustedes siempre el ejemplo que les he dado, ¿no? No es un criterio, pero miren.
En la exploración se detecta discrepancia de presión arterial entre los miembros superiores con disminución marcada de pulsos en el miembro superior derecho. En analítica presenta anemia moderada y elevación de la BSG. El diagnóstico más probable es, ¿no? Podría entrar en el diferencial una PAN, ¿no? Pero acá obviamente, si se dan cuenta, primero nos están hablando de mujeres de 35 años. Mujer más frecuente, y hemos hablado, las vasculitis de grandes vasos, ¿verdad? Tanto la Horton como Takayasu. Entonces, mujer, 35 años, es menor de 50, ¿no? Entonces estamos descartando por frecuencia las células de la arteritis de la temporal, ¿verdad? La célula de Horton, ¿no? La enfermedad de Horton, perdón. Entonces quedaría la Takayasu, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, fiebre, va con eso. Pérdida de peso, no es un criterio, pero por supuesto la vasculitis van. Artralgias, anorexia también. ACV, hemos hablado que es una arteritis de grandes vasos, ¿no? Las dos son de grandes vasos. Discrepancia en la presión arterial, ¿verdad? Que recordemos que había una diferencia, ¿verdad? De 10 milímetros de mercurio entre la presión arterial de ambos brazos, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces esto de aquí es una arteritis, una enfermedad de Takayasu. Takayasu. Otra pregunta, niño de 6 años con lesiones purpúricas palpables localizadas predominantemente en miembros inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, lesión purpúrica, ¿no? Que es no trombocitopénica, que casi siempre en miembros inferiores, palpables. Diagnóstico más probable entre las vasculitis, púrpura de Geno-Schole. Púrpura de Geno-Schole, ¿no? Es una púrpura palpable, eso lo hace diferencia entre la PTI, ¿no? Que es una púrpura no palpable, es una púrpura lisa, por decirlo así, ¿no? Otra pregunta, el tratamiento de elección de la granulomatosis de Wegener es de penicilinamina, es una terapéutica antigua, en verdad, ¿no? Ya no se usa mucho. Esteroides a dosis altas, ciclofosfamida, acetropina, metotrexate. Bueno, acá la clave sería ciclofosfamida, ¿no? Porque la ciclofosfamida es una terapia que va bien en la granulomatosis de Wegener y también se usa en casos graves, ¿no? Entonces, ninguna cumple con eso. El metotrexate sé que se está haciendo estudios, pero no es esta la clave, ¿no? Para decir que es el medicamento quizás de elección. Otra pregunta, ¿cuál de las siguientes vasculitis tiene como características la eosinofilia como parte de su diagnóstico? Miren, las preguntas memorísticas son, ¿no? Entonces hay que saber los criterios diagnósticos, ¿no? Y ya les mencioné más o menos cómo orientarnos, ¿no? Les expliqué a grandes rasgos. Hemos hablado que la granulomatosis de Wegener te da compromiso pulmonar, ¿no? Pero el Shure-Strauss, en cambio, te da un compromiso pulmonar que puede semejar un asma, que también lo puede semejar a la granulomatosis de Wegener, pero mencionamos que la diferencia importante está en que el Shure-Strauss te da una eosinofilia, ¿no? Más del 10% de eosinófilos en sangre. Entonces, la clave aquí, sin dudar, es la vasculitis de Shure-Strauss. Mujer de 35 años sin antecedentes patológicos, otra vez, no siempre, vasculitis sin antecedentes anteriores. Epistaxis en varias oportunidades y hematuria. ¿Cuál sería el diagnóstico probable? A ver, la primera dice vasculitis de medianos vasos. Entre ellas tenemos a cuál, a la PAN, a la poliarteritis nodosa y a la enfermedad de Kawasaki. Entonces, ninguna va con eso, ¿no? La PAN no se caracteriza por eso y la Kawasaki menos. Lupus. Bueno, puede ser lupus, epistaxis, hematuria, puede ser. Nefropatía lúpica, bueno, es más específico, ¿no? Y viendo las dos, entonces yo prácticamente eliminaría, pues, ¿no? Si me dice una nefropatía lúpica y en otro me dice lupus y ambas pueden ser, entonces yo no las tomaría en cuenta, ¿no? Arteritis de Takayasu. Las de grandes vasos no afectan fundamentalmente el riñón, ¿no? Y el paciente tiene hematuria. La 5 dice vasculitis de pequeños vasos. Bueno, esa sería la clave más importante, ¿no? Recordemos que la de medianos vasos, la PAN, por ejemplo, afecta a nivel del riñón, pero no tanto a los glomérulos, ¿no? Y ahí está presentando hematuria. Entonces la clave sería vasculitis de pequeños vasos. Es importante, miren, es del 2013. Por ahí he visto que en los últimos exámenes están preguntando así, ¿no? Agrupan ya no tanto de Wegener por nombres propios, sino de medianos vasos, pequeños vasos, ¿no? Y por ahí pero es importante siempre que ustedes sepan los nombres porque es lo que más fácil para acordarse y también lo más frecuente, ¿no? Bueno, hemos entonces terminado la revisión de vasculitis. Les recomendaría como sugerencia simplemente por ahí recordar los nombres que tienen las nuevas clasificaciones, ¿no? Wegener ha cambiado su nomenclatura según la última clasificación de Chaper-Hill, ¿no? Así también como la de Shure-Strauss, ¿no? Entonces, por ahí lo que les pudiera venir de nuevo sería eso, ¿no? La nueva clasificación en cuanto a nomenclatura más que todo, ¿ya? Porque es bien difícil que le supriman totalmente, ¿no?
hay que recordarse la vasculitis, más o menos según el tamaño del vaso, qué órganos afectan, ¿no? Sistema nervioso central, los riñones, la piel, etc., ¿no? Y con los cuadros clínicos que les he mencionado, más o menos agrupando criterios, se hacen los diagnósticos. ¿Ya? Entonces, este ha sido el tema de vasculitis. Muchas gracias por su atención.